Dios no es justicia. ¿Me hago entender? Porque la gracia de Dios no viene a ser justicia. Porque nosotros a veces vemos cosas que nos aterramos y decimos, Señor, haz tu justicia, ¿cierto? Y la justicia tiene que ver con argumentos, ¿sí? Que tú dices, esto es justo, pero no es justo. La gracia no. ¿Sí? La gracia no es así. Nosotros por justicia no deberíamos estar aquí. Porque la palabra es clara, dice más, porque somos pecadores, todos condenados a la muerte, ¿cierto? Y si fuera por la justicia, no seríamos salvos. No hay nada que justifique nuestro pecado. Mas por gracia somos salvos. Por eso nosotros, iglesia, debemos entender algo, lo que el Señor nos explica en este pasaje. Nosotros como creyentes no busquemos justificar la gracia de Dios. Hay gente que dice, pero ¿qué le dio Dios a ese? ¿Sí? ¿Qué debería Dios a ese? Si yo no le veo atributo. Y yo le voy a explicar lo que pasa en este pasaje y cómo lo ve Dios. Resulta que estos hombres estaban a pleno día, ¿sí o no? Y dice que algunos estaban hacía rato, ¿sí? ¿Dice eso? ¿Pasó trabajo? Cuando el muchacho les dice, versículo 7, y dijeron, porque nadie nos ha contratado, y les digo, y también vosotros a la vida. Ellos estaban a la espera de que alguien los contratara, pero a esas personas no las habían contratado. El Señor sí conocía. Dios. Es que habían convenido primero que el propio iba a ser ordenado. Sí, claro que sí, pero ese es otro punto al que vamos. Nosotros comprendemos las cosas basadas en los argumentos para ver qué tan justo o no justo es algo. Nosotros los seres humanos. Por eso es que la gracia de Dios es incomprensible para nosotros, porque es necesario que nosotros aprendamos a discernir la gracia, no entenderla, porque la gracia de Dios no hay evidencia. ¿Sí me van a ver? En alguna oportunidad salía el testimonio de Garavito. ¿Alguien lo vio una vez? ¿En Disney? ¿Cierto? Y Garavito decía que Dios lo había transformado y que ahora quería ayudar a los niños. ¿Sí? Yo sé que más de uno se indignó y dijo, este tipo tan miserable, tan malo que fue, ahora quiere que ayudar a los niños. Pero la gracia de Dios es tan grande que puede que el día que nos moramos posiblemente esté Garavito en el cielo. ¿Por qué no? Por nuestra justicia ese hombre es condenado, ¿sí? Pero por la gracia de Dios se puede discernir que sí es posible que ese hombre alcance la salvación. Amén. ¿Y saben qué pasa acá? Acá en esta lectura vemos que el ser humano, como no comprende la gracia de Dios, cae en pecado. Y uno de esos pecados es la murmuración, ¿cierto? Dice que ellos estaban murmurando. Y el Señor les dice, venga, yo no miro como usted condenario, te estoy dando lo que es tuyo, ¿sí? Y les reclama y dice, ¿acaso no puedo yo hacer con mi plata lo que yo quiera? Eso fue lo que les dijo. Entonces, cuando nosotros no entendemos la gracia de Dios, podemos caer en murmuración, podemos caer en envidia, podemos caer en orgullo, porque por lo general estamos diciendo, pero yo no entiendo, si yo me mato más, ¿cierto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me merezco lo mismo que el otro si yo me mato más? Eso es orgullo, es creerme que yo soy más que el otro. En tiempos reales he visto con tristeza y con dolor cristianos, creyentes, que están por la vida diciendo, y el impío que está allá en el mundo, que no viene ni siquiera a la iglesia, le ve mejor que a mí. Eso es penoso, eso es envidia. Y mira la palabra de Dios que dice, no añores la riqueza del impío. ¿Sí? Pero pasa, la gente cae en envidia porque no entiende la gracia de Dios. Y dentro de la gracia de Dios está que el sol brilla también para el impío. Porque la palabra dice también que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Esa es la gracia de Dios. Por eso es que el creyente no puede estar peleando y entendiendo, Señor, explícame por qué está bien y yo estoy malo, porque yo no soy igual que el otro, porque yo no tengo esto. La gracia de Dios no es para que nosotros empecemos a ver, Señor, explícame. Y por eso es que la iglesia a veces, peca, por eso es que la iglesia vive en envidias, en hipocresías, porque no entendemos, porque Dios hace
que Dios ve todos los puntos y conoce toda la verdad, nosotros no. Y el Señor de esta casa, el padre de familia que contrató a estos hombres, posiblemente refleja a Dios. Dios sí sabía cuánto tiempo habían esta gente esperado. Dios le contó por esfuerzo de que se hayan levantado temprano a esperar que los llamaran para contratarlos. Nosotros solamente vieron esa hora que ellos llegaron, pero no vieron qué había pasado antes. Dios sí lo ve. A veces cuando nosotros decimos, Señor, ¿y por qué este? Dirá el Señor, porque es que yo me sé la película de este. Yo sé lo que hay en su corazón. Tú solamente ves lo que tus ojos aquí medianamente dan para ver, pero Dios ve el corazón. Amén. Y por eso vemos por lo menos lo de David. ¿Se acuerdan de David? Dice que no había nadie, dice que el mismo Señor dice él, que no había nadie como con el corazón conforme al de él, como su siervo David. Porque Dios conocía toda la historia de David, conocía todos los ángulos de su vida. Y por eso quizás Saúl lo celaba, ¿cierto? Porque también cuando nosotros caemos en envidia, cuando empezamos a decir por qué el otro tiene, yo no tengo, empieza a amargarse el corazón. Y Saúl tuvo días amargos a causa de pensar, solo pensar lo que Dios estaba haciendo con David. A veces la amargura viene porque la amargura viene porque no comprendemos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es para comprenderla. Dile que está a tu lado, no lo tienes que comprender. No lo tienes que comprender. Dios hace como Él quiere. Y yo creo que no es el único, ¿cierto? La gracia de Dios es un acto que va por encima de la bondad humana. Por ende no es natural. ¿Cierto que sí? La justicia busca argumentos, la gracia no. La gracia no. ¿Y cómo usted de creyente expresa la gracia? Miren, en una oportunidad pasó algo que me causó curiosidad. Estábamos en una reunión, en una fiesta de cumpleaños, y alguien repitieron torta y alguien de los invitados dijo, yo quiero más torta. Y la dueña de la torta, digámoslo así, cogió la mitad de la torta, la parte que quedó la torta, y dijo, no le puedo dar porque o todos en la cama o todos en el suelo. Yo digo, nosotros no somos así, porque Dios no creó comunismo. ¿Sí? ¿Por qué tienes favor con ese? Porque me nace y qué. ¿Sí o no? Nosotros como seres humanos no nos debemos dejar llevar por los comunismos, porque a veces es necesario empezar a expresar la gracia, ¿sí? Y empezar a manifestarla. Para algunos dirían, eso es justo, ¿cierto? Pero si operara la gracia de Dios, ella no hubiera querido dar un brazo a empuje al otro. ¿A nosotros qué? ¿Sí lo entienden? No se trata de que hagamos lo justo. Lo justo sería que todos repitan. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A mí la Biblia no me enseña eso. Pero la gracia va de una forma y de otra forma, ¿sí o no? Porque en este momento, en este caso, la gracia se mueve en un acto que aparentemente es injusto. Si ven que la gracia no va de la mano de la justicia. La gracia de Dios no va de la mano de la justicia. Pero nosotros debemos aprender a discernir. Jesús Miguel, ven para acá. Tranquilo, iglesia, ya viene la verdad. Bueno, vamos a Juan 21, versículo 20. Ya por título el discípulo amado. Y vamos a descubrir algo hermoso en este pasaje.
Dice la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este? ¿Y quién es este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Dilo conmigo: ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, en aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Amén. ¿Ustedes creen que la envidia se creó hace poco? ¿O los celos se crearon hace poco? Son más viejos de la manera, porque eso es una emoción del hombre. Desde que el hombre nació, ahí mismo fue centro de sus emociones, involuntariamente. ¿Sí? Y vemos un pasaje que según la palabra del Señor, las Escrituras dice que el discípulo amado era Juan. Se dice de Juan que en ese entonces era Juan uno de los menores, por eso era la tanta empatía que tenía con Jesús, ¿sí? Con todo sentido, pequeñito. Entonces, dice que venía el discípulo amado, estaba Pedro y venía el discípulo amado, ¿sí? Que era Juan. Y dice Pedro: Señor, ¿y este? ¿Qué le está diciendo? Señor, este man, ¿qué? ¿Qué pegajoso? ¿Cierto? Ese man ya se murió el otro, no mira. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Y qué a ti? Como quien dice: ¿a ti qué te importa? Y si a mí se me da la gana de que esté ya hasta que yo vuelva, ¿qué? ¿Qué vas a hacer tú? Cuando nosotros tengamos envidias, cuando nosotros estemos peleando y justificando nuestra obra y justificándonos nosotros mismos, debemos pensar: ¿y a mí qué? Si Dios me place darle al otro algo más grande que lo que yo tengo, ¿a mí qué? ¿Acaso Él no es Dios? ¿Cómo batallas con la envidia, con los celos, con las rivalidades, con el orgullo? Yo creo que así se lo dejó clarito. ¿A ti qué te importa? Porque yo le puedo dar lo que yo quiero a quien yo quiero. ¿Sí? Y nosotros como iglesia a veces, por eso es que muchas veces no creemos en los siervos de Dios, porque no comprendemos la gracia de Dios. Decimos: no, pero este man, ¿qué es? ¿Quién lo llamó? Dice que se volvió pastor, dice que se volvió líder, dice que... Porque el mundo no comprende la gracia de Dios. El mundo confía en lo que le parece justo. Pero eso en la vida del creyente debe desaparecer. Nosotros no debemos pelear con Dios por lo que nos parece o no nos parece justo. Nosotros debemos entender que a mí no me corresponde juzgar y que a mí no me corresponde decirle al Señor: Señor, ¿por qué a este más que a mí? ¿Y por qué este interpreta lenguas y yo no tengo eso y llevo más años? ¿Y por qué el otro va bien y yo no salgo ni siquiera? De verdad, iglesia. Porque la envidia corroe los corazones. Y esto que le pasó a Pedro, le pasó a un hombre que caminó con Jesús, a alguien de la iglesia de Jesucristo. Entiende que la gracia de Dios no tiene que ver con muchas cosas, que la misericordia de Dios no tiene que ver con atributos, que la misericordia de Dios tiene que ver con algo más grande que Él solo ve, que ni siquiera vemos nosotros. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a discernir su gracia, que no permita que nuestro corazón se llene con tonterías, porque mientras una persona se amarga la vida, cega, se vuelve orgullosa, se justifica, pierde tiempo en su comunión con Dios, pierde tiempo en su crecer con Dios. ¿Sí? Cuando veamos cosas que no nos parecen justas, no se trata de que nos parece a nosotros justos, porque aquí no hay ningún juez de la República, ¿cierto? No se trata de eso. Se trata de entender que por su infinita gracia ha hecho las cosas y punto. ¿Por qué usa este? ¿Por qué usa el otro? ¿Por qué a este le va bien? ¿Por qué este? ¿Por qué? ¿Y por qué nos comparamos? Si cada uno tiene una porción de Cristo Jesús, no todos servimos para lo mismo. ¿Cierto que sí? Y debemos, iglesia, empezar a entenderlo, ¿sí? Debemos empezar a
Deuteronomio 5:21, yo se los leo, o búsquenlo si quieren. Eso es uno de los mandamientos preciados de los 10 mandamientos. Deuteronomio 5:21. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Deuteronomio 5. 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? No envidie, hermanos. ¿Sí o no? Resumido, no envidie. No quieras tenerlo del otro, no envidie. ¿Cierto? Es entender que cuando la gracia se aplica a mí, oh, qué hermosa, cómo me luce. Pero cuando la gracia y la vida o Dios permite que la vida le sonríe a otro, Dios ya no gusta. Eso es envidia. Y examine su corazón, examine sus actitudes. Porque la iglesia es muy bonita, pero dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hay? Un montón de gente envidiosa, ¿sí? Un montón de gente todavía tratando de justificar la gracia porque no comprenden que así como Dios hizo el milagro en ellos y les dio infinidad de cosas, lo puede hacer en otros. La gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, vamos en ese nuevo tiempo, en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de obediencia. Vamos a obedecer ese mandamiento. ¿Sí? Es el último. No codiciarás, no envidiarás. ¿Cierto? No permitirás que el corazón se nieve, porque la gracia de Dios hay que entender. Hay que aprender a disciplinar. Todo lo hace el Señor por su gracia, porque recuerda que Él es Dios y Él lo ve todo, nosotros no. Buscamos atributos en las personas, quizás no encontramos muchos, pero Dios los conoce todos. Cuando yo veo testimonios de que yo salía de las drogas, de que yo no sé qué, que yo era lo peor, que yo mataba, que yo hacía no sé qué, bueno, cuando yo escucho ese tipo de testimonios así fuertes, yo pienso una cosa: yo veo la gracia y la misericordia de Dios, pero sé que más de uno muy cercanos a ese personaje deben de estar diciendo: no me parece justo, porque yo sí lo conocía, porque yo sabía dónde era, ¿cierto? Entonces entendemos lo que les acabo de hablar. Unos porque la disciernen, ven a Dios. Nosotros porque buscan justificarla, creen que Dios es justo. Y dicen: ¿cómo es que en una oportunidad alguien me hizo un comentario? Me hizo un comentario y me dijo: mi amigo me llamó hermano y me dijo que si Dios había hecho esas cosas en mí, sí, que había sido lo que yo había sido, ¿por qué Él no las podía hacer? Y yo le dije: ¿consideras a esa persona tu amiga? ¿Sí o no? Porque a mí me suena que esa persona es una persona que envidiosa y no me ¿sí o no? ¿Cierto? Yo le dije: ¿ese es tu amigo? La palabra del Señor dice: hartéis en envidia porque pedís mal. Si yo quiero lo de mi hermano, si me parece tan buena bendición, ¿por qué no se la pido yo? En vez de andar codiciando y amargando mi corazón. Sentir envidia es normal. Querer tener lo de los demás es normal. Querer tener el favor de Dios, como le pasó a David, es normal. Pero ese corazón de Saúl debe salir, porque finalmente quien agradó a Dios siguió siendo David, no Saúl. Así que lo que hizo la carcoma de Saúl fue ese celo por el otro. ¿Por qué mejor no se arrepentía y se preocupaba por él? Yo creo que Jesús le hubiera dicho lo que le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? Sígueme.
Por eso no debemos andar en disputas, no debemos estar peleando, ni permitir que nuestros sentimientos se salgan de control. ¿Sí? Porque eso no agrada a Dios. Y perdemos tiempo, iglesia. Perdemos bendiciones, nos llenamos de amargura. Detesto que el creyente se compare con el impío. Detesto eso. El creyente dice, y el otro sí tiene, y el otro sí hace, pero el otro no tiene salvación. Si el otro se muere, su riqueza no se la va a llevar. No he visto el primer, ¿cómo es el primer hierro contra acero? Es cierto. Tenemos que aprender a ver nuestras ganancias, la porción mía. Darle gracias a Dios por la porción mía. No todos vamos a tener lo mismo. Esa es la gracia de Dios. No todos vamos a pasar por lo mismo. Eso también es la gracia de Dios. La gente dice, yo ¿por qué no hago lo que otros hacen? Yo ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué no soy famoso? Oye, quizás ¿por qué no tengo riquezas? Que los otros sí tienen. Pero no ven lo que ellos tienen y que a nosotros les falta. A eso no la ven. ¿Sí? Debemos aprender a conocer nuestra porción. Porque nos gusta la justicia de Dios, nos encanta, pero más nos encanta la gracia cuando está a nuestro favor. Con nosotros y justicia no es justo, pero con nosotros hoy sí, Señor, de gracia. ¿Cierto? Eso no puede ser así. Mateo 10:8, ya para terminar. Dice la palabra del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Y ese es un punto supremamente importante. Nosotros no nos regimos bajo el comunismo. Gloria a Dios, ¿sí o no? No nos regimos bajo el comunismo. Pero nosotros, ¿cómo exteriorizamos lo que Dios nos ha dado por gracia? ¿Usted ha pensado eso? Usted por gracia ha recibido salvación. Usted ha compartido salvación. Usted por gracia ha recibido perdón. Usted ha devuelto perdón. Usted por gracia ha recibido aceptación. Usted ha aceptado. ¿Alguien ha visto el favor de Dios por un gesto suyo? ¿Lo ha hecho? Mire, yo les voy a decir algo. Esfuércese por hacer sentir especial a la gente. Porque cuando usted hace sentir especial, por lo general, a alguien que usted no conoce, esa persona no lo está viendo usted. Esa persona está viendo algo más. Cuando usted vaya a un lugar y le ofrezcan un servicio, hay un mesero, una mesera, ¿cierto? Esfuércese por darle algo. Haga sentir a la gente especial. El otro día yo fui a mercar. El otro día, sí, me fui al supermercado, merqué, y el viejito que me traía las bolsas, el empacador, cogió el carrito y él venía, me dejó botar, ¿no? Cogió el carrito, fue parado hasta el parqueadero. Yo en la mano traía un billete y unas monedas. Yo sabía que había que darle pues algo, siempre uno le da algo. Y pensé en darle las monedas. Pero me acordé de algo que alegra mucho la vida de la gente. Y de la gente le alegra los billetes. ¿Sí? Y saqué el billete y se lo di. Usted mira los ojos de ese billete. ¿Hizo algo especial? Eso se llama gracia. ¿Se lo di por qué? Se lo voy a decir así, sin tapujos, porque se me dio la gana. Eso es la gracia de Dios. Yo le doy a este lo que se me da la gana, porque acaso no puedo yo hacer lo que yo quiera con lo mío, dijo Dios. Haga cosas buenas
Lo quiero hacer con él y qué. Eso es más bonito que el comunismo. Por eso que cuando compren una torta y la tengan que partir y alguien les pida, sean movidos más por la gracia y no por el comunismo de que le dicen como que todos en la cama, todos en la chela. Va. Fuera bien, esperados, me importa. ¿Sí o no? La vida siempre nos enseña que la gracia de Dios es rico recibirla, pero la gracia es difícil soltarla. Suelta la gracia de Dios. Sé misericordioso. Da gracia dentro, lo mismo lo de tu casa, de tu propia casa. Hay gente que es hermosa por fuera, pero con los de su casa es duro. Con sus hijos les falta misericordia. Saca la regla métrica con ellos. Miras con eso. Porque ahí también vemos que a veces es difícil practicar lo que es y darle amor a los que tenemos cerca, tanto más a los que están lejos. Bueno, mis queridos, vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos.